Martes 9 de enero. Hermanos, es una bendición una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El Evangelio para hoy está tomado de San Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 28. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Comenzamos, hermanos, la meditación del Evangelio de San Marcos y estaremos en los días siguientes meditando sobre este Evangelio, el cual pues nos acompañará, ¿verdad?, durante todo este mes de enero, parte también del mes de febrero, hasta que allá por el 14 de febrero estemos celebrando el miércoles de ceniza. Pero, pues de aquí a allá, pues vamos a leer todos los días una porción del Evangelio de San Marcos. Y el texto que hoy hemos leído es el relato con el cual Marcos nos presenta el inicio del ministerio público del Señor Jesús. Recordemos que tenemos 4 evangelios en el Nuevo Testamento, y ya le he dicho que los evangelios no son la descripción o de repente la biografía del Señor Jesús, sino más bien los evangelios son un comentario del autor de cada libro. Por esa razón es que los evangelios no se apegan a un guión histórico, ¿verdad? Porque si fueran la biografía, tuvieran que apegarse a la historia. Pero los evangelios no son ningún hecho histórico, sino simplemente son el relato, ¿verdad?, el comentario de cómo un autor, en este caso Marcos, vio el ministerio del Señor. Ahora, hemos dicho también que el Evangelio de San Marcos es, o fue más bien, el primer evangelio en ser escrito de los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. Eso es importante porque el Evangelio de Marcos se cree que fue escrito entre el año 53 al 55 de nuestra era. Pero eso implica, hermanos, que es el relato más cercano que tenemos al Señor Jesús, ¿verdad? Pues habían pasado aproximadamente 25 o 28 años en que el Señor había muerto y resucitado, que este evangelio se estaba escribiendo. Pero 25 o 28 años en historia es relativamente muy poco. Podemos entonces ir meditando sobre este evangelio e ir conociendo al verdadero Jesús que la palabra nos presenta. Ahora, le decía que si fuesen la biografía de Jesús, los evangelistas tuviesen que apegarse a la historia, pero no. Y uno de los ejemplos que tenemos es cómo los evangelios nos describen la manera de cómo el Señor Jesús inició su ministerio público. Porque vea, de acuerdo a Juan, el Señor inició su ministerio público en la sinagoga, enseñándole a la población con mucha autoridad, de acuerdo a Marcos, ¿verdad? Que es el texto que hoy hemos leído.
El Señor inició en la sinagoga, ¿verdad?, enseñando con autoridad y expulsando un demonio. Ese es el evangelio que hoy hemos leído. Pero si vamos al evangelio de San Juan, vemos cómo nos presenta Juan que el ministerio público del Señor inició con la transformación del vino, de agua en vino, en las bodas de Caná, ¿verdad?, en Juan capítulo 2. Ahora, si vamos al evangelio de San Mateo nos pone que el inicio del ministerio público del Señor fue comenzando en el capítulo 5 con el Sermón de la Montaña, ¿verdad? De acuerdo a Mateo, ahí inició el ministerio público. Pero si vamos al evangelio de San Lucas nos dice que de acuerdo a él, el ministerio público del Señor inició en Nazaret, cuando Jesús está leyendo lo que se conoce como la proclama de Nazaret. Ahora, esto es importante, hermanos, porque de acuerdo a esa visión es como podemos nosotros ver lo que en verdad el texto va a presentar. Hoy el Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús en una guerra frontal contra las tinieblas, expulsando un demonio, libertando a una persona. Es por ello que el Evangelio de Marcos es uno de los evangelios que más nos presentan esos ataques que se dieron, ¿verdad?, entre la luz y las tinieblas. Veamos entonces el texto, cómo se nos dice que el Señor Jesús está en Cafarnaúm, ¿verdad?, región de Galilea, donde el Señor se trasladó desde Nazaret para realizar su ministerio. Y estando en Cafarnaúm, se llegó el día sábado, y el Señor fue a la sinagoga, como era costumbre y hábito de todos los judíos. Obviamente llega a la sinagoga, y en la sinagoga le dan espacio para que él pueda enseñar. Una sinagoga, hermanos, era una casa, un lugar donde se reunían los días sábados los vecinos para poder, ¿verdad?, leer la palabra, leer las Sagradas Escrituras y meditarlas. Y había una costumbre que cuando aparecían predicadores foráneos, ¿verdad?, personas que iban de pueblo en pueblo predicando la palabra, casi siempre en las sinagogas era donde le daban espacio para que llegase y presentase su palabra o presentara la palabra que él enseñaba. Ahora a Jesús le han dado espacio, y dice el texto que el Señor enseñaba, ¿verdad?, dice que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, los oyentes quedaron tan asombrados de sus palabras, pues él enseñaba verdaderamente con la autoridad que le corresponde por ser Dios y no como los escribas. Pero aquí entonces surgiría para nosotros una pregunta: ¿y cómo enseñaban los escribas? Y el texto o los evangelios claramente nos dicen que los escribas tenían una virtud, y que esa virtud era que ellos conocían perfectamente las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y las conocían tanto que ellos podían saber, por ejemplo, cuántas letras tenía el rollo del profeta Isaías, por decirle un caso, ¿verdad? O sea, lo conocían a la perfección. Eso era excelente, eso era muy bueno. El problema es que ellos, obviamente, enseñaban una cosa, pero practicaban otra. O sea, ellos, en otras palabras, tenían una doble moral, ¿verdad? Porque ellos enseñaban al pueblo, pero lo que ellos enseñaban, ellos no lo practicaban. Y por esa razón es que las enseñanzas de los escribas carecían de autoridad, porque ellos obviamente hablaban bonito. El Señor les dijo: miren, hagan lo que ellos les digan, hagan lo que ellos dicen, pero no imiten sus obras. Porque ellos hablaban muy bonito del reino, hablaban muy profundo, pero sus vidas, hermanos, era un desastre.
Sus vidas, el Señor los tildó de hipócritas. Ahora, y esto es importante, fíjese, porque si algo, hermanos, hace que el mensaje carezca de autoridad, es la doble moral. Si algo hace que una persona se desencante de la obra de Dios, es la doble moral y especialmente la doble moral de los líderes. Porque yo sé que nosotros le decimos, mire hermano, usted no va por el coordinador, usted no va por el sacerdote, ¿verdad? Usted va por Cristo. Y en realidad esa es la verdad. Sin embargo, aun cuando la persona está consciente que su compromiso es con Cristo, quiere ver testimonios de vida, quiere ver modelos a seguir. Y si usted, querido hermano, es un líder, usted es un modelo a seguir. Pero su testimonio es muy importante y su enseñanza va a tener autoridad cuando usted lo haga apegado a la palabra. Así como su enseñanza va a perder autoridad cuando lo que usted diga sea una cosa, pero lo que usted haga sea otra. Por eso, cuidemos la autoridad de Dios. Cuidémosla, porque de esa manera el Señor estará respaldando nuestra vida. Ahora, continuando con el texto, se nos dice que había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. Para muchas personas, hermanos, la posesión de demonios, a veces hay personas que dicen, no, eso yo no creo, eso no existe. Otros dicen, no, es que no hay que creer ni dejar de creer, etcétera, etcétera. Pero le puedo recordar que la posesión de demonios es una realidad. Es una realidad. Ahora, hay que entender, hay una diferencia entre lo que es una posesión activa y una posesión pasiva. Una posesión pasiva es aquella persona que lamentablemente tiene eso en su vida, ¿verdad? Por diversas razones que sería largo explicar, pero que no se nota, ¿verdad? No se nota que eso, claro, la atormentan, ¿verdad? Le hacen sufrir, pero la persona pues calladita sufre, ¿verdad? Ahora, el otro método es la posesión activa. Ese es de aquellas personas, mire, que se enloquecen, aquellas personas que muchas veces la familia hasta los amarra, ¿verdad? Porque están poseídos con algo que obviamente rompe las barreras naturales. Ahora, veamos entonces cómo este hombre estaba poseído y estaba en la sinagoga, ¿verdad? Ese es otro punto importante, porque alguien podría decir, bueno, pero si estaba en la sinagoga, ¿cómo es eso que estaba endemoniado? Es que, hermano, tristemente mucha gente está en la iglesia, pero la iglesia no está en ellos. Muchas personas van a la reunión de hermanos, pero la palabra no llega a ellos. Y es ahí donde obviamente no hay un conocimiento, no hay un compromiso y obviamente no hay un respaldo del Señor. Ahora, pero volviendo al texto, vemos que se puso a gritar y le dijo, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros, ya sé quién eres el Santo de Dios. Notemos, hermanos, cómo este hombre, claro, que el que está hablando ahí no es el hombre. El que está hablando ahí es el demonio. Bueno, y que son varios, porque le dice, ¿qué quieres tú con nosotros? O sea, eran varios los demonios que tenía ese hombre. Pero vea, los demonios rápidamente identifican a Jesús. Ellos rápidamente, ¿qué quieres con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Notemos cómo rápidamente el demonio reconoce la autoridad de Cristo. Ahora veamos entonces, el Señor Jesús le ordenó, cállate y sal de ahí. Cállate, porque sabe, hermano, con el diablo no hay que andar hablando.
Con el diablo no, usted no se ponga a hablar con el diablo porque le va a engañar. Él es el maestro de la mentira. Al contrario, el Señor lo cayó y le dijo, sal de él, o sea, le ordenó. Y aquí es donde vemos la autoridad, porque el Señor le ordenó con autoridad y le dijo, cállate y sal de él. Vea que dice la palabra, el espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido fuerte, salió de él. O sea, esta era una posesión activa, ¿verdad? Porque dice que primero lo quería matar, lo estaba obviamente atormentando, pero cuando ya vio que la obra de Dios se estaba haciendo, quiso pues todavía dañarle, ¿verdad? Pero obviamente fue expulsado. Dice, todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Y vea que dicen, este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y estos le obedecen. Hermano, esto es importante. Porque vea, antes del Señor Jesús, en la tierra nadie podía expulsar demonios. Nadie, ¿verdad? Uno de los ejemplos que ya lo he colocado yo en muchas ocasiones fue el caso del rey Saúl. Dice la palabra que el rey Saúl tenía un espíritu inmundo que lo atormentaba. Y le gustaba escuchar al rey, a David, cuando tenía el arpa tocándolo. Obviamente esa música le calmaba el demonio, pero el texto no dice que Saúl haya sido liberado. El texto no dice que el rey Saúl fue liberado, al contrario, se dice que murió. Y murió obviamente atormentado por ese demonio. Pero ahora vemos cómo el Señor viene y con la autoridad que le compete, expulsa a ese demonio. Y le dice, sal de él, o sea, le ordena. El espíritu inmundo, dice, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Pero vea que dice, este hombre tiene autoridad para mandar hasta los demonios y ellos le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Notemos cómo el Señor entonces estaba actuando, estaba enseñando, estaba ministrando con autoridad. Querido hermano, esa autoridad es la que Dios le ha dado a usted por ser su hijo, por ser su hija. Lastimosamente, esa autoridad es la que el diablo le arrebata. Y cuando usted pierde su autoridad, obviamente se vuelve una persona temerosa, una persona cobarde. Hoy es un buen día para que, reconociendo nosotros la autoridad que Dios nos ha dado, para que, comprendiendo de igual manera cómo esa autoridad nos permite poder servir, podamos hacerlo y podamos glorificar su nombre. Por ello, hermanos, que en este hermoso día la misericordia de Dios tenga con nosotros. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.